Bueno, voy a explicar la práctica de registro de pasos, que consiste en tres pasos de registro. El primero se obtendrán los datos personales de un usuario, en el segundo los datos profesionales y en el tercero los datos bancarios. Una vez que tenga estos tres pasos grabados, se mostrará un resumen con toda la información del usuario. Entonces, voy a enseñar primero lo que es el pojo de usuario, eh, sus atributos. Bueno, sus atributos personales o datos personales serían estos cinco, son los que he elegido yo. Luego tendríamos los datos profesionales, que serían estos tres. Y por último, los datos bancarios, que sería ese número de cuenta. Entonces, por aquí tenemos todos los getters de todos estos atributos, un constructor con todos los atributos, otro vacío. Y aquí tenemos tres métodos eh, que son para poner las diferentes partes para pasarle al usuario las diferentes partes de cada formulario. Es decir, este de formulario uno es el de los datos personales. Entonces le pasaremos un usuario uno que habrá recibido los datos personales que el cliente haya introducido y se le pasarán pues a nuestro objeto usuario. Luego tenemos el del formulario 2, que son los datos profesionales, y el del formulario 3, que son los datos bancarios. Bueno, por aquí tengo las colecciones, que son los géneros, las nacionalidades y los departamentos. Y los formularios para hacernos una idea, pues es algo básico, es esto. Aquí tenemos una navegación para poder pasar de paso a paso. En cada formulario tenemos diferentes clases. Por ejemplo, este es el formulario uno, entonces aquí tenemos esta clase que es botón y en el resto, en el 2, el 3 y el resumen, tenemos botón utilizado para que nos salga otro valor. ¿Qué más? Bueno, esto es un formulario simple mm, con timelift y se va a guardar todo en nuestro objeto usuario. Bueno, también decir que la navegación nos va a enviar a otro paso del formulario, dependiendo de dónde pinchemos. Bueno, hagamos clic y nada, voy a empezar a enseñar el controlador. Bueno, es importante importar, bueno, pegar aquí las dependencias de las sesiones que son estas. Eh, bueno, realmente se puede hacer más fácil. Creo que con hacer así, crear un nuevo proyecto de Spring. Y creo que era aquí. Spring Session, si lo hacemos así también se nos inyectan esas dependencias. Bueno, eh, el manejo de sesiones, que es de lo que va esta práctica. Bueno, aquí tenemos el get del formulario uno, es decir, cuando un usuario se conecta a nuestro formulario, bueno, podemos ver que la URL sería localhost 8080 paso barra 1. O sea, localhost 8080 barra paso barra 1, sí. Y aquí tenemos este objeto, servlet request, que esto es la solicitud del cliente, se guardan los datos de la solicitud del cliente. Y aquí lo vamos a recibir porque en esta solicitud viene la sesión que ha comenzado. Para que lo entendamos, una sesión, cuando un cliente se conecta a nuestro servidor, en la primera conexión se crea una sesión y esa sesión va a durar todo el tiempo que esté conectado, sí, todo el tiempo que esté conectado ese cliente. Entonces, para trabajar con ese objeto, lo podemos hacer con request get session y aquí utilizar sus métodos, pero lo voy a hacer creando un objeto HTTP session que es más cómodo. Entonces, con request.getSession lo que hacemos es coger la sesión del cliente que ha hecho la solicitud. La solicitud es esto, es request. Y aquí le vamos a enviar el formulario por la lista de géneros, la lista de nacionalidades y aquí vamos a tener por ahora lo más importante, que es si en esta sesión, bueno, este atributo, que es usuario uno, no es nulo, o sea, ya existe, lo que hacemos es pasarle ese usuario uno, este atributo de la sesión, a nuestra vista, para que nos imprima los datos del usuario. Y si no, lo que va a hacer va a ser pasarle a un usuario normal, vacío. Esto, para que lo entendamos, es lo siguiente. Aquí, ahora mismo,
si yo voy al 2 y vuelvo al 1, no está pasando nada, o sea, está vacío por este motivo. Porque aquí dice, ¿tenemos este atributo usuario o no? 1. No, ¿por qué? Porque en ningún momento hemos hecho un set attribute usuario 1 hasta ahora. Pero si completamos este formulario y le damos a grabar información y pasar al siguiente paso, que invocaría el método post del formulario, ¿qué pasaría? Iríamos a este método. ¿Y este método qué hace? Va a recibir el, el usuario que acabamos de introducir, o sea, estos datos los va a recibir mediante esta etiqueta de model attribute. Y de nuevo vamos a pasar a pedirle este parámetro de la solicitud del cliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De nuevo, eh, crear un objeto de sesión para trabajar con la sesión de este usuario, bueno, de la persona, del cliente que esté pues introduciendo los datos en nuestra aplicación. Y aquí sí que vamos a decirle set attribute, o sea, establece el atributo usuario 1 al usuario que acabamos, o sea, este usuario que acabamos de recibir se va a establecer en la sesión un atributo que se llame usuario 1 con los datos de este usuario. ¿Qué va a tener este usuario 1? Pues va a tener estos datos. Solo va a tener estos datos. El resto van a estar vacíos. O sea, departamento, salario, comentario, número de cuenta no lo va a tener porque eh, solo hemos recibido esos parámetros. Entonces, aquí, bueno, este de resumen es el usuario de resumen. O sea, la última parte del formulario, que sería esta. Y este usuario debe estar completo ya, porque aquí lo que vamos a hacer va a ser pasar los datos personales, los datos profesionales y los datos bancarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si este resumen todavía es nulo, lo que vamos a hacer va a ser crearlo y le vamos a pasar un nuevo usuario. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto se podría hacer aquí dentro. Bueno, no. Vamos a pasarle a este resumen, perdón, aquí lo que estamos haciendo es establecer el atributo resumen, que en realidad es el nombre de este usuario, y le vamos a pasar un usuario vacío, porque de momento no existe. Si existiera, esto no lo haría. Y bueno, aquí para trabajar con ese usuario le decimos que, bueno, hay que hacer un casting, porque si no Java no sabe qué objeto, o sea, este método devuelve un objeto. Entonces hay que hacerle un casting para que sepa Java lo que es. Y ahora con esto trabajamos y le decimos set usuario formulario 1. O sea, este método donde le vamos a pasar el usuario que acabamos de recibir y esto lo que va a hacer va a ser añadirnos a nuestro usuario resumen, que es el del final del todo, todos estos campos. Entonces le diríamos a la sesión set attribute, o sea, actualizaríamos el atributo resumen con este nuevo usuario resumen. Bueno, nuevo, sí, nuevo porque le acabamos de añadir esto. Y redirigiríamos la vista al paso 2. Luego en el paso 2 es lo mismo que en el get del paso 1. Tenemos aquí la solicitud del cliente. Trabajamos con este objeto de sesión para que nos sea más cómodo. Y le pasamos a la vista la lista de departamentos, que sería esta. Entonces aquí introduciríamos un salario, un departamento y un comentario. Todavía no le voy a dar a grabar. Bueno, para que veáis este formulario. También va a trabajar con este objeto de usuario y lo que va a hacer va a ser coger el salario, los comentarios y el departamento. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser, si el usuario 2 todavía no existe, o sea, si el usuario 2 existe, vamos a coger ese usuario 2 en la sesión. Aquí estamos hablando de sesiones. O sea, si nosotros ya hemos hecho el set attribute de usuario 2, esto nos lo hace y pasa directamente aquí. O sea, si nosotros sí hemos hecho el set attribute de usuario 2,
nos pone esta línea y le pasa a la vista mm, algo que llama usuario, que es este objeto de la sesión, este atributo de la sesión. Y si no, le pasa un usuario vacío. Entonces, le daríamos a grabar y si volvemos atrás en vez de salir vacío nos deberían salir los datos que acabamos de introducir. Y así es. ¿Y eso por qué es? Pues porque aquí en el segundo paso, en el post, va a ser igual que en el post del primero. O sea, vamos a recibir el, el usuario de este formulario que no va a tener los datos personales del anterior que hemos introducido, ni del posterior, que sería el de datos bancarios, pero va a tener el de los datos profesionales, es decir, departamento, salario y comentarios, creo que era. ¿Y qué va a hacer? Pues la sesión va a establecer como atributo usuario 2 y le va a pasar a este atributo que le llamaremos usuario 2 el usuario que acabamos de recibir del formulario de datos profesionales. Entonces aquí, esto es lo que pasa, es que cuando hemos vuelto, cuando hemos dado al 2 y seguían estos datos, pues es por esto. O sea, al darle al 2 nos lleva al get y dice, si, si no es nulo, o sea, si existe este atributo, ahora me vas a pintar, bueno, te voy a pasar este usuario 2, pero si no, te lo paso vacío. Esto es porque le hemos dado a grabar información que nos llamaría el método post y crearía este atributo. Luego, ¿qué hacemos? Pues igual que con el usuario 1. Vamos a crear aquí un objeto de resumen. Bueno, no es que lo vayamos a crear, vamos a obtenerlo de la sesión. Y este objeto de resumen ahora mismo tendría guardado ya eh, los datos personales de este usuario, porque ya los hemos guardado previamente. ¿Qué haríamos? Pues decirle set usuario formulario 2, o sea, este método que tenemos aquí de los datos profesionales, y le vamos a pasar el usuario que acabamos de recibir del formulario y se le van a guardar los datos profesionales. Y para actualizarlo en la sesión, este usuario de resumen que va a ser el final, pues lo sobreescribimos, por así decirlo, y lo actualizamos. Y le pasamos este nuevo con todos los datos, los personales que los hemos introducido previamente y los profesionales que los acabamos de introducir. Entonces, aquí le pasaríamos la siguiente vista. Le redirigiríamos al paso 3, que es como los dos anteriores. Este va a ser más rápido, tenemos el método request, o sea, el método no, el parámetro request, que es la solicitud del cliente, vamos a obtener la sesión. Aquí, si resumen es nulo, vamos a crear este atributo de resumen. Luego, tenemos aquí, si el atributo usuario 3 no es nulo, o sea, existe, le vamos a pasar a la vista como usuario el atributo de la sesión usuario 3 y si no, le pasaremos un usuario vacío, que es como está ahora mismo. Si yo ahora mismo le doy aquí, va a estar vacío. Y por ejemplo, si hago esto y no le doy aquí, y vuelvo al 2 y vuelvo al 3, va a seguir vacío porque no hemos llegado al post. Esto es igual en el post. Esto sería totalmente igual que los anteriores. Vamos a recibir este usuario que solo va a recibir los datos bancarios, que sería solo el número de cuenta. Aquí le pasaríamos al usuario resumen los datos bancarios, actualizaríamos el resumen en la sesión y los redirigiríamos a la vista de resumen, que es esta que solo va a tener un método get porque no va a tener botones de post ni nada. Entonces, ¿qué pasa si metemos un número de cuenta? Que nos aparece el resumen pintando todo lo que teníamos antes, todo lo que hemos introducido antes, perdón. Y este get que recibe solo la solicitud del cliente. ¿Por qué? Porque en esta solicitud va a ir nuestra sesión en la que tenemos guardada el usuario resumen. Entonces vamos a trabajar otra vez con este objeto sesión para guardar la sesión de esta solicitud. Y aquí hago un if comprobando si el usuario 1 es nulo o el usuario 2 es nulo, el usuario 3 es nulo o resumen es nulo. Entonces le vamos a redirigir al paso 1 porque el resumen solo nos interesa que se pueda ver cuando no hay nada nulo, es decir, hemos grabado la información en el primer formulario de datos personales, en el segundo formulario de datos profesionales y en el tercer formulario de número de datos bancarios que tiene solo el atributo de número de cuenta. Entonces le pasaríamos también las listas para pintarlo bien. Si esto no ocurriera, claro, si este if
lo pasará por otro programa. Y, y lo que haríamos sería pasarle como usuario el atributo de la sesión que se llama resumen. Y bueno, esto sería, esto sería este usuario, o sea, esto que le pasamos es el usuario resumen y ya nos pintaría todo. Y bueno, para que se entienda un poco mejor, voy a, por ejemplo, si vuelvo al 1, esto sería ir al método get y, como hemos visto previamente, en el método get hacemos este if, que es si este usuario 1 no es nulo, le vamos a pasar ya el usuario 1 que tenemos guardado en la sesión. Cuando lo hemos guardado, pues la primera vez que hemos guardado información, que ha sido aquí, y le hemos establecido el atributo usuario 1 con los valores del usuario que hemos introducido. ¿Qué pasa si yo modifico esto y pongo Juan aquí? Pues me va a modificar estos datos. Aquí va a salir Juan ahora y en el resumen va a salir Juan también. Y esto igual para todos los pasos. Y bueno, esto sería todo. Entonces, para entender un poco mejor las sesiones, aquí tengo un formulario que acabo de cargar nuevo y las sesiones, al yo entrar a la página, estaríamos hablando de que estoy haciendo una solicitud al servidor. Esta solicitud sería este request, bueno, en este caso este, y en la propia solicitud va implícita una sesión. O sea, esta sesión que se va a mantener todo lo que esté yo aquí modificando en el programa, o sea, en esta aplicación web. Entonces, los datos cuando le dé a grabar información se van a guardar en la sesión como usuario 1 y cuando quiera volver al 1 van a seguir aquí guardados. Si no le doy no, ¿por qué? Porque no hemos establecido el atributo usuario 1. Y bueno, las sesiones funcionan así. Se le puede pasar el atributo que queramos. No son como las cookies que solo se pueden pasar objetos de tipo string, como cadenas de texto. En este caso, con las sesiones podemos pasar cualquier objeto, como hemos visto, que hemos pasado usuarios, al igual que podríamos pasar arrays, strings y lo que quisiéramos. Y bueno, esto es todo.